Buenas noches, don José, ¿cómo está usted? Muy bien. Yo estoy extremadamente contento de verlo aquí. Hace ya unos meses yo fui a visitarlo a usted a su casa y en esa conversación yo le decía, yo quiero que esta película sea buena y yo quiero que usted sea uno de los protagonistas y que nos cuente de todo esto. Eh, y nada, aquí estamos, unos cuantos meses después, revisando esto y me llena de alegría que usted me acompañe en la noche de hoy. Bueno, voy a comenzar explicando cómo iniciamos Henry Molina y yo nuestra amistad. Henry Molina y yo teníamos aproximadamente entre 15 o 16 años. Yo le llevo un año a Henry. Y nos conocimos en su casa en Boro Hall. Boro Hall es un barrio de Santo Domingo, muy pobre, en la cual abundan mucho los vicios, la prostitución y todo eso, pero en su casa era, me invitó a comer y estuve allá hablando con él, con su mamá Nena y sus hermanos Mercedes, que era enfermera, y Elpidio, que era un trabajador de la construcción. Ahí hablamos más bien sobre cuestiones de religión, sobre la Acción Católica y la Juventud Obrera Católica. Henry era miembro de la Acción Católica junto con Pablo Nadal, que después fue un abogado, y otros miembros, Juan José Ayuso, Julio Cross Vera y otros más jóvenes. En aquella época no existían lo que ahora llamamos pastorales en la iglesia, sino Acción Católica. Y la Acción Católica tenía dos ramas especializadas, uno la Juventud Obrera Católica y otro la Juventud Universitaria Católica. Nunca tuvimos reunión con la Juventud Universitaria Católica, sino directamente con la Acción Católica, donde estaba, y quienes nos visitaban eran Henry Molina y Pablo Nadal. La Juventud Obrera Católica, yo entré para formar parte de la JOP y siendo muy joven, me integré. Primero era pre-josista, quiere decir aspirante a ser de la JOP. Después fue militante de la JOP y al final estuve como presidente, fui el último presidente en tiempo de Trujillo que tuvo la Juventud Obrera Católica, la JOP, que en algunos países llaman Juventud Obrera Cristiana. Tuvimos muy buena relación, además de las relaciones institucionales de la Acción Católica, que era superior, y la Juventud Obrera Católica. Luis Genion Power era un descendiente de Cocolo, que era el presidente, después lamentablemente quedó ciego, y Luis la Antigua era otro militante. También en la JOP estaba Porfirio Zarzuela, que después pasó a ser uno de los fundadores, junto con otros de nosotros, de la CAS, la Confederación de Sindicatos Cristianos. Durante un tiempo muy grande estuvimos en la JOP. Durante las relaciones que teníamos, nos veíamos especialmente los domingos, porque aunque Henry no era de esa parroquia, pero iba los domingos a la misa, y ahí después de la misa entonces nos reuníamos los principales dirigentes de la Acción Católica y de la JOP, que era la forma de mantenernos en contacto. En esa época la JOP no tenía asesores religiosos, porque los dos asesores que teníamos anteriormente habían sido deportados, uno a Puerto Rico y otro a Canadá. Entonces nosotros nos dirigíamos por nosotros mismos como juventud. El 1 de mayo de 1958, en el auditorio Don Bosco, la Juventud Obrera Católica hizo una manifestación pública con alrededor de 200 jóvenes,
para hablar sobre el Día Internacional del Trabajo. Yo fui uno de los oradores. Yo dije un discurso basado fundamentalmente en publicaciones que recibíamos de Cuba y de Costa Rica, que eran los dos países donde la JOA estaba mejor organizada en esta área del Caribe. Bueno, en vez de salir un artículo en el periódico El Caribe, como había prometido la persona que me pidió los documentos, fue la policía a buscarme. Yo trabajaba en la Mercantil Antillana, una empresa de venta de repuestos, que estaba situado en la avenida Francia, esquina San Martín. Me llevaron a la policía, me interrogaron y me dijeron que lo que yo había manifestado en esa pronunciación que tuve el 1 de mayo de 1958 era coincidente con declaraciones que habían dado personas que estaban en el exilio contra Trujillo. A mí me sorprendió porque yo no conocía ni siquiera que habían exiliados en el país y en la policía me dieron golpe y me trataron con varias sugerencias. Quiero aclarar que en esa fecha, el 1 de mayo de 1958, el país aparentemente estaba en calma. No había triunfado la Revolución Cubana, no había confrontación con la iglesia, no había llegado la invasión del 14 de junio. Quiere decir que lo único que tenía pendiente el gobierno era el atentado que había hecho Trujillo contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Eso pasó así. Sin embargo, los dueños de la empresa donde yo trabajaba me llamaron y me dieron algunas informaciones sobre el riesgo que yo corría en el país, ya que la policía tenía informaciones de lo que yo había declarado. Cuando triunfó Fidel Castro el 1 de enero de 1959, la situación política en el país cambió y la policía reactivó nuevamente las acusaciones que tenía contra mí y los dueños de la empresa donde yo trabajaba me aconsejaron y me ayudaron a conseguir una visa para ir a los Estados Unidos. Me compraron un trajecito para que viajara y me pagaron el pasaje. Yo hablé con Henry Molina, le expliqué las interioridades que había en esa situación. Y en febrero de 1959 salí rumbo a Nueva York, por donde tenía varios familiares. En Nueva York, la policía fue a visitarme y me dijo que yo tenía una visa de 3 meses y que si no salía en los 3 meses que me habían dado, me podían deportar nuevamente a la República Dominicana. Yo hablé con mi familia, con mis tíos, y no sé por qué había una recomendación o un acuerdo en la cual la persona que fuera a Costa Rica y durara 3 meses en Costa Rica, le daban visa de residencia. Yo fui a Costa Rica, pasé los 3 meses, me dieron mi visa de residente. Con eso pude mantenerme. Henry Molina llegó, él y yo manteníamos correspondencia. Él me explicaba las situaciones que había, especialmente sobre la situación de la confrontación de la iglesia y el gobierno de Trujillo. Era la noticia más importante para él y para mí en estos casos. Y Henry llegó en octubre de 1959 a Nueva York. Se instaló en la casa de su madrina y trabajó en varios sitios y se incorporó a la Juventud Obrera Católica, de la cual yo era el presidente de la Juventud Obrera Católica Hispana, que estaba en la parroquia La Guadalupe, en la calle 14, en el East Side de Nueva York. Ahí trabajamos Henry Molina y yo en la Juventud Obrera Católica durante muchos meses. Hacíamos un periódico juvenil para la Juventud Obrera. Yo era secretario juvenil del Movimiento de Liberación Dominicana, que dirigía Bienvenido a Fin Egel de San Pedro de Macorís, un exiliado que tenía muchos años,
exiliado en los Estados Unidos. Esto nos trajo a mí una experiencia muy buena en la parte política. Henry se inclinó más para trabajar con un grupo de exiliados dominicanos que llegaron y se instalaron en Nueva York, entre ellos Guido de Alexandro, Yuyo, Alfonso Moreno Martínez y Mario Reed Vitini, quienes crearon el DAFID, que es la Delegación de Ayuda al Frente Interno Dominicano. Nosotros, Henry y yo, entramos a la política en el exilio, él en este grupo del DAFID, en la cual yo también era miembro, y yo en el Frente de Liberación Dominicana. Ahí hicimos varias actividades. Yo visité Puerto Rico en varias ocasiones y en la última ocasión me encontré con el padre asesor de la JOT, quien me aconsejó que me reuniera con Emilio Máspero, un dirigente sindical argentino que lo habían trasladado a Venezuela para que se encargara de la parte de la región norte del Caribe, especialmente. Emilio Máspero estuvo en Puerto Rico, tuvimos varios días de reuniones. Yo nunca había oído mencionar el sindicalismo cristiano. Emilio Máspero me dio todas las informaciones. Y cuando mataron a Trujillo, nosotros nos reunimos y decidimos de que nosotros no teníamos la preparación necesaria para retornar al país porque no teníamos nada en la mano que ofrecer al pueblo. Con la ayuda de Emilio Máspero y de Rafael Caldera, que era en aquella época el presidente del Congreso de Venezuela, ellos dos organizaron un curso de larga duración, duramos 7 meses en Venezuela, preparándonos un grupo de 8 dominicanos que habíamos estado en el exilio, jóvenes todos, Cabonabo Javier Castillo, Prisco y Próspero Morales, 2 jóvenes que estaban también exiliados en Argentina, y nos juntamos todos en Venezuela para hacer un estudio sobre política, sindicalismo, sobre asuntos agrarios y juveniles. Nosotros aprovechamos el exilio no para regresar al país porque no teníamos nada en la mano que ofrecer, sino pasamos 7 meses estudiando en Venezuela y Henry y yo nos especializamos en los asuntos sindicales. Era un curso dual, quiere decir que además de estudiar teorías, íbamos a la práctica, a reuniones, asambleas, contratos colectivos y huelga. En un congreso que celebró la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, ahí Henry Molina y yo que participamos, conocimos al presidente Rómulo Betancourt y lo saludamos públicamente en nombre de la juventud exiliada dominicana. Nuestra relación de Henry Molina y yo en el exilio fue como habíamos estado en la JOB en Nueva York o como habíamos estado en la Acción Católica y la Juventud Obrera Católica en nuestro país. Pasamos 7 meses con muchas limitaciones económicas porque fue el primer curso internacional que se hizo en Venezuela sobre política internacional y sobre política de Venezuela. Y fue una estadía muy importante. Ahí conocimos a Rafael León León, un gran dirigente que era secretario general de la CTV, y conocimos a otros dirigentes sindicales y políticos de Venezuela, entre ellos Arístides Calvani, quien después fue canciller de Venezuela en el primer gobierno del presidente Caldera, y a Luis Herrera Campins, quien después fue presidente de Venezuela. Quiere decir, nuestros profesores eran políticos de primera clase y dirigentes sindicales, también dirigentes de la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y también de la Central Latinoamericana,
de Sindicalistas Cristianos, que era el nombre original de lo que después ya se pasó a llamar la CLAT, la Central Latinoamericana de Trabajadores, pero que su primer nombre fue la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAS. Ahí nosotros nos formamos, estudiamos política, estudiamos sindicalismo, estudiamos asuntos agrarios y nos especializamos. Nosotros regresamos de Venezuela al principio de enero de 1962. Ya habían muchos sindicatos, se había formado el Frente Obrero Unido, los sindicatos autónomos, FOUSA, que desde septiembre que se fundó hasta diciembre se había dividido en 3 organizaciones. Una se llamaba FOUSA Cecitrado, otra se llamaba FOUSA Libre y otra se llamaba FOUSA. Cuando nosotros comenzamos ya habían cientos de sindicatos formados, habían ligas y hermandades campesinas y habían otros tipos de federaciones y la FOUSA, que fue la primera organización sindical que se formó en el país en 1961 en septiembre, 3 meses después del asesinato de Trujillo. Nosotros comenzamos en cero porque vinimos y encontramos en el país a muchos dirigentes de la Juventud Obrera Católica de la JOC que pasaron para el movimiento sindical. Y ahí apareció Porfirio Zarzuela, quien era el tesorero de la JOC y pasó a ser el tesorero de la CAS. Nosotros regresamos de Venezuela, del exilio, Henry Molina y yo, en enero de 1962 y formamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. En Venezuela nosotros habíamos conocido la Confederación de Sindicatos Autónomos y eso fue lo que nos inspiró a ponerle el nombre de Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Ahí se integraron varios dirigentes de la Juventud Obrera Católica, entre ellos Porfirio Zarzuela, que era el tesorero de la JOP, Jorge Cruz Reyes, un dirigente de la JOC que también pasó al movimiento sindical, se integró Gabriel del Río, quien había trabajado junto con Jesús Caminero Morcelo en la FOUSA, y Gabriel del Río salía en esos tiempos del seminario donde se estaba formando para ser sacerdote. Ellos se integraron junto al grupo que llegamos de Venezuela, porque en Venezuela Henry Molina y yo nos dedicamos al sindicalismo, pero Sisto Prisco Morales fue un dirigente del sector agrario que también estudió con nosotros en Venezuela y se integró y resultó ser el primer secretario general de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. En 1962, Henry Molina y yo, junto a Gabriel del Río y otro grupo grande de jóvenes sindicalistas, formamos 3 instituciones que todavía hoy existen. Formamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, formamos la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAT, y formamos el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS. Esas instituciones se formaron en 1962. En el local que teníamos había un letrero que decía Plan Trujillo de Alfabetización, y Henry borró eso y le puso Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, porque habíamos estudiado en Venezuela en un Instituto Nacional de Formación y ese nombre ya lo teníamos en nuestras mentes. Quiere decir que en enero, el 28 de enero de 1962, dejamos constituida la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. El 5 de febrero, quiere decir días después, con la ayuda del padre González Quevedo, formamos en Santiago
el Sindicato Autónomo de Industria Farmacéutica, SADIT, que fue el primer sindicato que se afilió a la CAS estatutariamente. Quiere decir, en sus estatutos se aprobó que estaban afiliados a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Por un estudio que hicimos varios dirigentes sindicales, entre ellos Henry Molina y yo, determinamos que los dos sectores más importantes que habían en el país era, primero, el sector de la industria azucarera, porque habían 12 ingenios azucareros, 9 que eran del Estado, que habían sido de Trujillo, 1 del Central Romana de los norteamericanos y 2 de los Vicini. Quiere decir, el Estado era dueño de 9 ingenios azucareros. Henry Molina y yo fuimos a los ingenios del norte que eran administrados por el Banco Agrícola y hicimos una campaña para que se le aumentara el doble del salario que tenían los trabajadores. Y en 2 semanas, en el mes de marzo y abril del 62, 4 sindicatos del norte se afiliaron a la CAS. Sindicato de Montellano, Amistad, el Ingenio Esperanza y el Ingenio Catarey pasaron a formar y tenían entre los 4 más de 2.500 afiliados. Por otra parte, el otro sector, además de la industria azucarera, que era el principal sector económico del país, en el país el 67% de la población vivía en el campo a la muerte de Trujillo. Ese 67% de la población era la mayoría. Entonces, por eso organizamos la Federación Dominicana de Ligas Agrarias para organizar los dos sectores más importantes del país. El principal sector de la economía, que era la industria azucarera, y el principal sector de la población, que eran los campesinos. Así la CAS se nutrió y aunque comenzamos en enero y febrero del año 62, ya para el mes de agosto éramos la principal organización sindical del país y así la CAS se ha mantenido desde el principio como la principal organización sindical del país. En octubre de 1962 celebramos nuestro primer congreso, que se hizo en la ciudad de Santiago porque habíamos logrado tener 42 sindicatos en la ciudad de Santiago y casi toda la población estaba organizada en la CAS. Y en la Hermandad Cigarrera de Santiago celebramos en octubre de 1962 el primer Congreso Nacional. En ese congreso resultó electo secretario general Jesús Caminero Morcelo, quien fue el primer secretario general de la CAS. Henry Molina quedó como de reclamos y conflictos. Yo quedé como secretario de Educación y Gabriel del Ríos como secretario de Educación. Fueron las primeras directivas que tuvimos en la casa. Pero en junio de ese año, por primera vez en la historia dominicana, un dirigente sindical representó al país en la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo que se celebra todos los años en Ginebra, Suiza. Y Henry Molina fue el primer dirigente sindical que representó a los trabajadores. Durante la época de Trujillo, nunca fue un dirigente sindical. Trujillo mandaba dentro de las delegaciones oradores, buenos oradores, pero políticos del Partido Dominicano que eran los que iban a esas conferencias. No había movimiento sindical organizado durante la época de Trujillo y después de la muerte de Trujillo fue Henry Molina el primer representante de los trabajadores en Ginebra, Suiza, en la OIT. Y ahí se incluyó Henry en la Comisión de Seguridad Social de la OIT, lo cual le valió para ser uno de los dirigentes sindicales o a nivel nacional más preparado en seguridad social. Así nosotros fuimos trabajando, la CAS se convirtió en la primera organización
nacional del país. En julio de 1964 se hizo en la República Dominicana la primera huelga nacional contra el Seguro Social. El gobierno, que era el triunvirato, quería hacer un proyecto para que de 2,5% del salario que pagábamos los trabajadores fuera aumentado a 5%, y de los trabajadores y de los empleadores también. Eso motivó que hiciéramos una huelga a nivel nacional que duró una semana, que contamos con el apoyo del BRUT, el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, y la Federación de Estudiantes Universitarios y el sindicato de UNACHOSIN de choferes nos apoyaron. Fue una huelga que paralizó el país durante una semana. La mayoría de los miembros del comité ejecutivo fueron presos. Henry Molina estuvo preso. Jesús Caminero también estuvo preso. Pero negociamos y levantamos la huelga y tuvimos un triunfo muy bueno. Bueno, en 1964, la CAS celebró su segundo congreso en el Auditorio Don Bosco en Santo Domingo. Y ahí resultó electo por primera vez secretario general Henry Molina. Henry Molina fue 3 veces secretario general de la CAS en periodos de 2 años. Quiere decir que durante 6 años Henry fue el secretario general de la CAS. Nosotros en la CAS éramos la principal organización. En 1964, entonces Henry asume como secretario general de la CAS. Antes de eso se había dado el golpe de Estado, que fue en el 73. Y uno de los primeros que fueron hechos presos fue Henry Molina, porque la CAS había hecho muchas manifestaciones contra el triunvirato, contra el golpe de Estado. Esta situación llevó en varias veces Henry a la prisión. Cuando él asumió como secretario general, ya él era prácticamente el líder de la CAS y el líder sindical de la República Dominicana, por sus actuaciones que había tenido, no solamente frente al golpe de Estado, que era algo de tipo político, sino en el movimiento sindical. Así nosotros participamos. En el año 65 se formó el Pacto de Río Piedras. El Pacto de Río Piedras fue un pacto del PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, que estaba, la mayoría de ellos estaban exiliados, los principales dirigentes, y el Partido Revolucionario Social Cristiano, para luchar por el retorno de la constitucionalidad y el regreso del profesor Bosch como presidente de la República. La CAS designó a Henry Molina para darle seguimiento político a ese pacto. En esa condición, viajó varias veces a Puerto Rico para reunirse con Juan Bosch para los preparativos de la actividad que se iba a tomar contra el triunvirato y el regreso a la constitucionalidad. El 24 de abril, que fue la fecha que comenzó, yo tenía un viaje que debía ir a Opa-locka, Florida, para dar unas conferencias, y tenía que ir a Venezuela para una reunión de los sindicatos. Comenzó los problemas internos de nuestro país. Y el día 25, nosotros, el Comité Ejecutivo Nacional de la CAS, en pleno, nos presentamos en La Voz Dominicana, Canal 4, para dar nuestro apoyo al movimiento constitucional. Y Henry Molina, en su condición de secretario general, fue el que pronunció el discurso de apoyo al movimiento constitucional. Mi viaje que yo tenía planeado, el aeropuerto estaba cerrado, no lo pude regresar, y me integré junto con otros dirigentes más en la casa de Henry Molina, en la cual
formamos el Comando Armado Sindical Cristiano, CAS, un comando integrado. Todos ustedes saben, desde el punto de vista político, que una de las características cuando comenzó este movimiento de abril del 65 fue que parte de los militares constitucionalistas repartieron armas al pueblo. No solamente los militares estaban armados, sino había un grupo grande de civiles que también estaban armados. Y nosotros en la CAS, a través de Henry Molina, conseguimos armas para nuestro comando. Y en la casa de Henry Molina se formó el Comando Armado Sindical Cristiano, CAS, de la cual el comandante fue Henry Molina. En este caso, los comandantes son los que se reúnen con el presidente de la República, son los que toman las medidas y los otros lo que hacen es cumplir esas órdenes. Nosotros tuvimos una reunión con el representante de Chile en la OEA, vino al país y habló con Camaño. Fue la primera misión que vino de fuera de la OEA. Y entre las preguntas que él le hizo a Camaño era quiénes eran que los apoyaban a él y al movimiento constitucionalista, porque ellos tenían un documento que decían que habían 42 comunistas con nombre y apellido que eran los que dirigían ese movimiento constitucionalista. Y Camaño le dijo que estaban varias organizaciones que no eran comunistas, entre ellos la Confederación de Sindicatos Cristianos. Nos llamaron a una reunión al Palacio. El Palacio estaba en la calle El Conde, no el Palacio Nacional. Y nosotros fuimos para hablar con Alejandro Mañé, que era un chileno que dirigía la delegación de la OEA. Y Camaño ahí le explicó a Mañé de que no solamente eran los comunistas quienes apoyaban ese movimiento, sino que había otros sectores, dentro de ellos la CAS. Alejandro Mañé le pidió a Camaño que nombrara una persona para que fuera a representar a los trabajadores dominicanos afuera y para explicar por qué los sindicatos cristianos apoyaban el movimiento constitucionalista. La persona que debía ir, que era la más preparada y que tenía el cargo, era Henry Molina, pero yo tenía los papeles ya porque yo iba a viajar, tenía las visas correspondientes para entrar a Venezuela, para entrar a los Estados Unidos y a México, donde iba a ir, y decidieron que yo fuera a representar a los trabajadores. Me reuní con Henry porque fuimos a hablar al Palacio Nacional. Ya antes, Henry Molina y yo habíamos estado en la casa de Andrés Locuar, en la avenida Bolívar, detrás del Palacio, y vimos cómo bombardeaban el equipo de Wessing al Palacio Nacional. Y fuimos al Palacio Nacional y entramos él y yo. Y ahí encontramos a la Jaraburgo con un grupo de militares muy pequeño y algunas personas, pero que se podían contar con los dedos, los dirigentes políticos que quedaron ahí en el Palacio Nacional. La mayoría, comenzando con el presidente anterior, se habían asilado o habían salido del palacio. Yo viajé a Venezuela, a Chile, a México, a los Estados Unidos y a Puerto Rico para representar el gobierno constitucional del coronel Caamaño, coordinado con los sindicatos cristianos, tanto en Venezuela como en Chile. En México no, porque no teníamos una fuerza sindical grande. En Puerto Rico sí, y pudimos tener contacto. Me pude reunir con el presidente Eduardo Frei de Venezuela, de Chile, con Raúl Leoni de Venezuela. Y en México no teníamos, pero hicimos una rueda de prensa. Y el periodista me preguntó que por qué el coronel Fernández Domínguez estaba en Chile cuando comenzó la revolución y lo mataron en Santo Domingo,
mientras que Juan Bosch estaba en Puerto Rico, ahí enfrente casi, y no vino a la República Dominicana. Yo no tenía mucha respuesta para eso, pero le dije que para mí prácticamente Juan Bosch era un prisionero de los americanos en Puerto Rico. Yo no sabía que ese periodista era un periodista internacional y esa noticia salió en todas partes, especialmente en Puerto Rico. Y los puertorriqueños interrogaron personalmente a Juan Bosch y le dijeron que diera una respuesta a ese cuestionamiento de que él era un prisionero, porque el gobernador Muñoz Marín lo había tratado muy bien y Benítez, el rector de la universidad, lo había puesto como profesor honorario y lo habían tratado muy bien. Bosch lo que dijo es, ¿quién dijo eso? Los periodistas dijeron, bueno, eso lo dijo José Gómez en México. Dice, bueno, pues que responda él porque yo no dije nada. Entonces eso se quedó así. Después yo fui a Puerto Rico a hablar con Juan Bosch y tratamos varios temas. Uno fue sobre la muerte de Fernández Domínguez en Santo Domingo durante la intervención norteamericana. Otros temas eran sobre el papel que habían jugado los sindicatos cristianos en defensa y pidiendo el retorno a Bosch como presidente. Y fue una reunión muy amena en la cual tuvimos muy buenas relaciones. Estando yo en Puerto Rico, recibía de Henry Molina muchas comunicaciones porque su novia en ese entonces, que después fue su esposa, era azafata de la CDA, de la Compañía Dominicana de Aviación, y viajaba todos los días a Puerto Rico. Y Henry con ella, Carmen Peña, junto con Carmen, me enviaba todas las informaciones de las cosas que se enviaban, que hacían, me la enviaba, y yo le enviaba todas las informaciones internacionales que yo tenía, porque en aquella época no es como ahora, que hay internet, hay YouTube, hay muchísimas cosas. En esa época solamente era la radio y la televisión y punto, pero no había más nada que se pudiera comunicar. Y Entonces, la abuela era co-conspiradora. bueno, ella, ella era la que servía de enlace, iba todos los días y hablábamos y todo eso. La delegación de la CAS estaba situada aquí en Santo Domingo, en el Hotel Europa, frente al Parque Independencia. Y como estábamos en tiempo de revolución, el teléfono se podía llamar a cualquier parte y nadie cobraba. Entonces Henry y Pedro Peralta, que era otro dirigente sindical que también estaba ahí, me llamaban. Y un día me dijeron que yo estaba muy bien allá, pero que aquí estaban aguantando un metrallazo y que me dijo Pedro Peralta, mi compadre, eso. Yo me sentí muy mal y le mandé a decir a Henry con Carmen que yo regresaba al otro día a la República Dominicana. Pero no iba a viajar por la CDA, porque la CDA era la compañía del Estado y no se veía bien que yo fuera, porque Camaño me había nombrado a mí como representante ante eso. Y yo había dicho muchas cosas. Una de las cosas que yo dije era que Johnson era un vaquero atómico. Eso lo dije yo en Chile. Y cuando pasé por Miami, estando en esta misión, en el consulado, en la embajada de Estados Unidos en Miami, o el Departamento de Estado, me quitaron mi pasaporte con visa americana. Me dijeron que yo no era digno de tener una visa americana porque yo había llamado al presidente de los Estados Unidos como si fuera cualquiera persona en este sentido. Pues yo le dije, hablé y le dije a Henry que yo iba al otro día, regresaba aquí, pero iba a venir en Pan American, que era otra compañía que viajaba, y temprano vine en Pan American. Cuando llegué al aeropuerto, estaba el general López Morillo, quien había sido jefe de la policía. Y él, en la fila que estábamos todos, me llamó y dijo, ¿quién es José Gómez? Entonces yo no contesté la primera, pero la segunda vez me dice, voció más alto, ¿quién es José Gómez? Estoy diciendo. Entonces yo fui y me presenté y él me dijo, el jefe de migración quiere hablar con usted. Yo fui, yo sabía que me podían detener, que me podían hacer cualquier cosa,
Pero el jefe de migración me trató muy bien. Me dijo que yo no tenía que chequear maleta, que él ponía su chofer a mi disposición y yo me sorprendí de todo eso. Y yo, bueno, pero yo que vengo y yo mismo sé que soy un acusado, me tratan así. ¿Qué pasó? Que Henry Molina llamó imitando la voz del nuncio Claricio y le dijo al de migración que yo era un alto personaje internacional y que venía a solucionar el problema de la República Dominicana y que me diera el mejor trato. Y el señor me dio el mejor trato, me dio hasta su chofer para que viniera. Entonces Henry era una persona que tenía iniciativa, que tenía cuestiones, siempre con principios, valores y ética en toda esa cuestión. Todos sabemos cómo terminó. Después la revolución, nosotros en esa época teníamos un programa que se llamaba Justicia Social en la zona constitucional de la CAS, en la cual yo después tomé la dirección de ese programa de radio después que regresé. Quiere decir, yo me siento muy complacido, primero, de que Henry se diera, que fuera yo quien fuera a representar a los trabajadores dominicanos afuera. Segundo, el papel que hice, que creo que fue muy bueno. Hay que saber que en 1965 el panorama de América Latina era muy diferente al que es ahora. La mayoría de los países eran militares o dictaduras. En Argentina había una dictadura militar, en Brasil había una dictadura militar, en todo Centroamérica había. Cuando Camaño habló con este chileno y le preguntó cuáles países apoyan al movimiento constitucional, él le dijo 4 países. Son Venezuela, porque Trujillo había hecho un atentado contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt; Chile, porque estaba Eduardo Frei como presidente; México, porque ha sido una tradición de México no intervenir en asuntos internos; y Cuba. Entonces acordamos no ir a Cuba, porque si iba a Cuba, pues se justificaba lo que habían dicho anteriormente, de que este movimiento de la revolución del 65 era para hacer otra Cuba. En esto yo tengo que agradecer mucho a Henry Molina por concederme el yo poder representar al país en una actividad tan importante. Hay que saber que en aquella época nosotros no pasábamos de 25 años de edad, no éramos profesionales de todo esto, sino eran personas que nos habíamos formado en la acción sindical, que habíamos creado la primera organización sindical, la mayoritaria en nuestro país, que habíamos formado las ligas agrarias, el mayor conglomerado de campesinos organizados, y que teníamos un instituto de formación, el más organizado, no de la República Dominicana, sino del Caribe entero. Estas son las vinculaciones que tuvimos. Después celebramos un Consejo Nacional en Ciudad Nueva durante la Revolución, durante la intervención. Reafirmamos nuestros principios, nuestros valores y nuestra ética de defender a los trabajadores. Bueno, el sindicalismo en aquella época era muy diferente a la que hay ahora. El sindicalismo es un organismo de los trabajadores para defender sus derechos y libertades frente a los gobiernos y a los empleadores. Ahora no. Ahora una organización sindical puede ser defensora del gobierno o puede ser defensora de los empleadores. En aquella época no. Nosotros tuvimos muchas dificultades, muchas confrontaciones directamente con los patronos y directamente con los gobiernos. Porque después de la revolución vinieron los 12 años de Balaguer. Fue una época en la cual el movimiento sindical tuvo muchos problemas. En 1966 nosotros celebramos nuestro tercer congreso, la Confederación de Sindicatos Cristianos, y se eligió a Henry Molina nuevamente como secretario general. En 1968 tuvimos el cuarto congreso y volvimos a reelegir a Henry Molina como secretario general de la casa. Henry ha sido o fue el
mejor dirigente sindical que tuvo el siglo pasado en nuestro país, como secretario general de la CAS, como dirigente internacional y en todo eso. Mauricio Báez fue un gran dirigente, pero en el tiempo de Trujillo tuvo muy limitadas sus actuaciones, hizo huelgas en el este, fue asesinado en Cuba, fue un antitrujillista, fue miembro del Partido Socialista Popular, pero lo de Henry fue directamente durante muchos años en el movimiento sindical. No se le quitan los méritos a Mauricio Báez, porque fue enfrentar a la dictadura de Trujillo era un hecho singular durante todo el tiempo. Después de esto se presentó un problema en la CAS interno, que fue el siguiente. En un congreso de la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, que se había llamado la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, que se celebró en Panamá, Henry Molina fue electo secretario general adjunto de esa organización internacional. Eso nos sorprendió a todos porque aunque teníamos y conocíamos la capacidad y la confianza que el secretario general Emilio Máspero tenía en Henry, pero no pensábamos que iban a tener una posición muy alta. Eso internamente trajo problemas dentro de la casa y surgieron grupos que querían o aspiraban a dirigir la casa. Francisco Antonio Santos, que era un dirigente de la casa, y otros dirigentes más, hicieron una componenda para crear una central sindical, aún estando dentro de la casa. Y en Cefasa, en Gurabo, Santiago, hicieron un congreso en la cual participaron un grupo de la CAS encabezado por Francisco Santos, Eugenio Pérez Cepeda y otros dirigentes más para formar la CGT, la Central General de Trabajadores. Cuando se convocó para hacer el congreso de la CAS, entonces no solamente se presentaron los que eran disidentes dentro de la CAS, que es normal que hayan personas disidentes, sino también se presentaron otros grupos que habían participado en el congreso de la CGT. Eso trajo un rompimiento dentro de la CAS y yo resulté electo secretario general de la CAS. Eso trajo muchas mortificaciones para Henry Molina, quien habiendo salido siendo 3 veces electo secretario general, al salir en esta vez, no por su voluntad, sino porque fue electo en un cargo internacional, hubiera una división dentro de la Confederación. Yo como secretario general de la CAS, los 2 años que estuve, hicimos una buena labor, recuperamos en un 80% los disgustos que se formaron en el Congreso, pudimos restablecer el nombre de la Confederación y después de 2 años pude entregar la Secretaría General que salió electo el compañero Gabriel del Río. Henry, por su parte, con su cargo como secretario general de la Central Latinoamericana de Trabajadores, fue designado para llevar las relaciones internacionales de la CLAT. Eso le permitía que él fuera vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo, que tenía su sede en Bruselas, Bélgica. Es una organización que trabaja en los 5 países y el ser vicepresidente le daba una dimensión internacional al cargo que Henry tenía para poder actuar en todos los planos internacionales. Henry iba con mucha frecuencia a los países de Europa, donde habían congresos, a representar a la CMT en su condición de vicepresidente, por ser de Relaciones Internacionales de la CLAD, y eso lo granjeó con muchos políticos europeos especialmente, aunque por ejemplo fuimos juntos a países de Asia, países de África y países europeos. Henry se destacó mucho en Venezuela y le pusieron el apodo de el canciller, porque Henry resolvía todos los problemas internacionales. Entonces el canciller era
para todas las cosas. Y aún en Venezuela, él le resolvía problemas a los venezolanos, porque él era amigo de Rafael Caldera, que había sido presidente de la República, era amigo de Luis Herrera Campín, presidente también de la República, Aristide Calvani, que era canciller, quienes habían sido nuestros profesores cuando nosotros estuvimos exiliados en Venezuela. Además, muy buenas relaciones con todo el movimiento sindical. La labor internacional de Henry no es muy conocida en nuestro país porque en aquella época no habían los mecanismos que hay ahora, que las cosas que uno se hace internacionalmente se puede conocer. Por ejemplo, las reuniones de la OIT, yo la puedo ver por internet y puedo enterarme de todo lo que pasa. Antes no, antes había que esperar que llegaran las personas con los papeles, los documentos en la mano para poder enterarse uno qué era lo que estaba pasando. Henry estuvo en muchos congresos de la CLAT como secretario general adjunto. Adjunto quiere decir el segundo después del secretario general. Y le dio una capacidad muy grande a Henry en el plano internacional. Ahora bien, yo quiero también referirme un poco a Carmen, la esposa de Henry. Muchas de las cosas que Henry hizo se deben a su matrimonio con Carmen Peña. Carmen Peña, yo dije, ya narré, fue cuando era novia, fue a Zapata de la CDA, hizo alguna labor. Yo estuve, porque se casaron en el INFAS, estuve como padrino en el matrimonio de Henry. Yo soy el padrino de la hija de Henry Molina, Cintia. Henry es el padrino de mi hijo, Nicolás, es el padrino de mi matrimonio. Henry, cuando estaba en Venezuela, su secretaria se llamaba Christine Pians, que le llamamos Cristina, que después fue mi esposa y la madre de mis 3 hijos. Yo la conocí a ella a través de Henry porque ella era la secretaria general y era la que traducía y a los discursos que decía Henry y decía Emilio Máspero. Yo pasé 2 años dirigiendo el Instituto de Formación Social del Caribe, Infoscar, con sede en Willemstad, Curazao. De Curazao a Caracas es como decir de Santo Domingo a Bonao. Es una cuestión de minutos, un tránsito muy, muy fácil y de buena comunicación. Y yo iba con mucha frecuencia a, a Venezuela. Cuando yo me casé con Christine Pien, Cristina, Henry fue nuestro padrino de matrimonio y llevamos una vida muy ajustada a nuestros principios, a nuestros valores y a nuestra ética. En todos los años, desde que conocí a Henry, y en el plano personal, en el plano de la JOB, en el plano de exiliado, en el plano sindical, en el plano internacional, nunca varió. Fue la misma persona siempre de dar servicio, de ayudar, de cooperar, no de presentar conflictos, sino de resolver problemas. Después que Henry terminó su mandato en la CLAT, que duró 7 años viviendo en Venezuela, ahí nació su hijo, Luis Emilio. Luis quiere decir el nombre de Luis Herrera Campín y Emilio de Emilio Máspero, que fueron los venezolanos que más amigos de Henry tenía en esa época, y le puso a su hijo el nombre de él, el otro no, el otro puso el nombre de él, el mismo nombre, con nombre y apellido, porque al ser Peña su mujer y él Peña también, pues el hijo Henry Molina Peña heredó el mismo nombre y los mismos apellidos. Henry se trasladó a la República Dominicana y aquí en República Dominicana no quiso participar en el movimiento sindical dominicano y se dedicó más a la política. Resultó electo diputado de la República Dominicana y como diputado presentó varios proyectos de ley. Los 3 proyectos más importantes fue un proyecto sobre el Código de Trabajo. Fue un proyecto consensuado con las centrales sindicales dominicanas y con la Organización Internacional del Trabajo, que públicamente le dieron apoyo a ese proyecto.
hizo un proyecto sobre la seguridad social que también fue consensuado y con el visto bueno de la OIT, porque Henry siempre conservó muy buena relación con la Organización Internacional del Trabajo. Y un tercer proyecto es sobre la creación del Infotet, el Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional. Los dos primeros proyectos, aunque tenían el visto bueno de la central y tenían el visto bueno de la OIT, no pasaron por problemas políticos, porque habían sectores que no estaban de acuerdo ni con el proyecto de seguridad social de Henry, ni con el del Código de Trabajo. Pero lo del Infotet sí hubo unanimidad porque Henry se había especializado en formación técnica y profesional. Yo había estudiado en España formación técnica profesional y le ayudé mucho a él en la confección de la ley y de las relaciones para lograr la creación del Infotet. El Infotet que todavía existe y es una gran institución en el país, a pesar de los años que tiene, es una obra de Henry Molina. Es una ley, siendo él legislador, siendo diputado. Con muy poco apoyo desde el punto de vista partidario, pero con mucho apoyo del pueblo. El Infotet, yo fui el primer vicepresidente del Infotet y el gobierno de esa época pues nombró una comisión que estaba el doctor César Estrella Sadalá, que en esa época era el ministro o secretario de Estado de Trabajo, José Turul, que era representante de los empleadores, y yo en representación de los trabajadores. Y fuimos el equipo que implementamos el proyecto, la ley ya de Henry Molina de la formación del Infotet, que todavía existe y es fuerte. Por razones personales, Henry fue retirándose del movimiento sindical, después también de la política. Cuando ganó, el doctor Jorge Blanco lo nombró asesor en seguridad social de su gobierno y durante 4 años Henry fue asesor del presidente Jorge Blanco en materia de seguridad social, las relaciones con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o las centrales sindicales y, todo lo que tiene que ver en el plano internacional de la seguridad social. Lamentablemente, sabemos, hace 8 años Henry murió, tuvo una enfermedad muy grave de varios tiempos y puedo concluir diciendo lo siguiente. Yo personalmente creo que el mejor dirigente que tuvo el movimiento sindical dominicano del pasado siglo fue Henry Molina. Su familia, que corta, son 3 hijos, y su esposa Carmen, le ayudaron mucho en el desarrollo de él en el orden personal, en el orden individual. Por razones que no vienen al caso, él fue retirándose en los últimos años de la vida sindical y de la vida política para dedicarse a otras cosas. No escribió lo necesario que debió escribir. Yo como escritor siempre le aconsejé y le decía, Henry, tú tienes que escribir más, tienes que escribir artículos, escribir libros, publicaciones. Él tiene varios libros, publicó varios libros sobre el movimiento sindical, sobre la seguridad social, sobre la formación técnica profesional, sobre el derecho laboral. Henry era un especialista. Henry era un hombre de iniciativa propia, de comenzar proyectos hasta terminar. Y fue un hombre dedicado al movimiento de los trabajadores. Aún siendo legislador, se veía como un sindicalista. Aún siendo diputado, se veía como un sindicalista. Y en el movimiento sindical no solamente fueron los años que dedicó a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, de la cual fue su fundador, a la Central Latinoamericana de Trabajadores en un trabajo en América Latina y a la Confederación Mundial del Trabajo con un trabajo a nivel internacional o mundial. Henry era un dirigente sindical completo porque era un hombre que conocía las leyes, manejaba la técnica
conocía el arte de dirigir, que es muy difícil para una persona en el movimiento sindical. Y tenía, como todos tenemos, tenía algunos defectos. Eso no era un hombre perfecto, pero en lo que respecta al movimiento sindical, ha sido el dirigente sindical más completo que ha tenido la República Dominicana. Muchas gracias por su atención. Bueno, él se pasaba de amigable, porque él conocía a una persona y ya eran íntimos amigos. Y hablaba con todo el mundo, conocía a todo el mundo y todo el mundo lo conocía a él. Él tenía expresiones muy grandes, por ejemplo, en la iglesia, mientras todo el mundo estaba rezando bajito, él voceaba prácticamente. Perdón, perdón, perdón. Entonces, era muy expresivo en todo eso. Bailaba muy bien. Sí, era un bailarín de adelante. Y tenía muchos cuentos de que él hacía exageraciones, algunas, en todo, en todo esto, pero era una persona muy amigable, era amigo de todo el mundo, de los pobres, de los ricos, de los chiquitos, de los grandes, de todas partes. Es una virtud, yo no tengo esa virtud de poder manejar y conocer a una persona inmediatamente, relacionarme con ella. Pero eso en el movimiento sindical era agradable porque la gente lo veía como un amigo no un dirigente de esto, sino como un amigo. Y esto le traía mucha popularidad en todos los sectores también, no solamente eso, sino social, en su vida privada. Henry iba a un cine y se pasaba todo el tiempo saludando gente. O iba a un acto público y era mucho tiempo saludando. No era discreto en su presencia, sino era una persona atractiva para la gente hablar, saludarle, conocerlo, verlo. Eso. Y como él era, por ejemplo, usted estuvo ahí presente cuando nació mi papá, Enrico. ¿Cómo él se puso cuando nació su primer hijo? Bueno, yo estuve en la boda de Carmen y Henry y estuve en el nacimiento de Henrito también. Bueno, Henry estaba sorprendido porque para él un hijo era algo deseado, porque el estar trabajando con tanta gente y viendo tanta gente, el tener un hijo de uno, eso es una cuestión muy importante. Y él sintió eso, no solamente con Henrito, sino cuando nació Cinti, nació, yo no sé Luis Emilio, pero Luis Emilio nació en Venezuela. Pero el caso de Henrito, sí, él lo sintió muy bien y tenía muy buena, como padre, muy asistencialista en el sentido de proporcionar las cosas de eso. Naturalmente, la vida sindical como la vida política o la vida de cooperativa es muy complicado porque tú tienes que estar en los días, por ejemplo, sábado y domingo, que son días que todo el mundo está con su familia. El dirigente sindical tiene que estar en asamblea, en reuniones, en viajes, en misiones, en actividades. Y eso no a Henry solo, sino a la mayoría de los dirigentes sindicales. Siempre ha traído muchos problemas de tipo familiar. Pero en el caso de Henry y la pregunta de su primer hijo, Henrito, pues fue una cosa para él muy agradable y lo sintió muy bien. Cuando usted estaba en Nueva York, ese primer grupo, ¿cuántos dominicanos había? Bueno, si habían 500 éramos muchos, porque había un grupo que eran exiliados, que son personas que ya tenían muchos años viviendo en los Estados Unidos, pero no había los viajes masivos que hay ahora. Ni, por ejemplo, te digo una anécdota así, para que te dieran visa tú no podías tener los dientes picados, tenía que estar ahí donde el dentista para que te arreglaran la boca. Digo, eso es como un chiste, pareciera un chiste, pero era verdad. La gente no viajaba, yo viajé y Henry viajó y después viajaron mucho. La primera misión de exiliado en el tiempo de Trujillo, que fue en el año 59 precisamente, especialmente después del triunfo de Fidel Castro, mucha gente que eran anticastristas
que salieron o se vieron obligados. En esa época la gente discutía ideas y muchos jóvenes los mataron por discutir sus ideas. No, no es como ahora, que tú discutes cuestiones de empleo, de sueldo, de dinero, de toda la cuestión, sino se discutían ideas. Y Henry era muy bien formado en cuestiones ideológicas, en cuestiones de esto. Entonces, era un individuo muy bien formado. La formación de él no era una formación académica, o sea, nosotros las personas tenemos dos formas de formar, ¿no? Uno es la formación por medio de la educación, que es lo que hace la mayoría, y hay otro que es la formación por medio de la acción. Y en el caso de Henry mío, nosotros nos formamos en la acción, no en los regímenes estudiantiles, no en la universidad, no en la lucha estudiantil propia de, sino en la lucha del pueblo. Y Henry en eso, Henry no cursó carrera universitaria. Yo no cursé carrera universitaria aquí, yo me gradué. Cuando estuve viviendo en Europa, estudié en la Universidad Católica de Namur, pero su formación era muy completa, para decir otra. En todos los sexos, hembras o varones, la juventud actúa, ve la situación y actúa inmediatamente. José Cardín creó el método de ver, juzgar y actuar para que los jóvenes especialmente, porque él todo iba dirigido a la juventud, pudiera antes de actuar reflexionar. Quiere decir, pasó tal cosa, no es de una vez vamos a ir corriendo, como es normal, y eso lo hacen todos los jóvenes. Instintivamente se va a la acción. Entonces, reflexionar antes de por eso. Por eso el método de ver, jugar y actuar quiere decir, tú ves una situación, entonces tú dices, esta situación, por ejemplo, decir, a una trabajadora le están pagando poco salario. No es que de una vez vamos a hacer una huelga, de una vez vamos, no. Vamos a ver primero la situación de ella. Vamos a ver qué le dan a otros por el mismo trabajo que ella hace. O sea, quiere decir, tú vas analizando, tú vas reflexionando para entonces juzgar el caso antes de actuar, que no es lo normal en la juventud. La juventud ve, actúa inmediatamente. Entonces eso le da a los jóvenes una reflexión de antes de hacer cualquier acción, tener una reflexión. Ese es el método de ver, juzgar y actuar. Entonces eso dio muy buenos resultados porque a muchos jóvenes aprendieron a reflexionar a través de este método, a juzgar la situación. No solamente decir esto está mal, sino vamos a ver por qué está mal, qué afecta o beneficia a tal persona en tal ocasión. Don José, en su libro, que yo tengo por aquí, usted explica la historia del sindicalismo en la República Dominicana. ¿Cómo fueron esos primeros años de la CAS? ¿Qué el abuelo y el grupo de usted le explicaban a la gente cuando usted llegaba a una provincia o a reunirse en un sindicato? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, primero, el hecho de que Henry Molina y yo nos quedamos en el exilio 7 meses para estudiar, nos dio una ventaja porque en la época de Trujillo aquí no había ninguna escuela sindical, no había ninguna educación sindical, nadie estudiaba sindicalismo. Cuando nosotros llegamos, éramos los que más sabíamos de seguridad social, de sindicalismo, de asamblea, de reuniones, de conflictos, de contratos colectivos. Por eso en poco tiempo pudimos avanzar tanto, porque nosotros dos, yo era encargado de la región norte y Henry trabajaba en la capital. Muchos de los que trabajaban con nosotros no tenían la experiencia que nosotros, él y yo, habíamos tenido, porque en Venezuela el movimiento sindical estaba muy desarrollado. La CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, era una de las principales organizaciones de América Latina.
Quiere decir, nosotros no estudiamos de retroceso, sino de avance. Y muchas de las cosas que nosotros pudimos implementar, lo conocimos, lo vimos y lo palpamos en Venezuela, Henry Molina y yo. Duramos 7 meses, en 7 meses todos los días estudiando. Bueno, pues se aprende mucho. Entonces, él y yo teníamos, por ejemplo, en Santiago, el encargado del ministerio o la Secretaría de Trabajo no sabía nada y cualquier cosa él me llamaba para consultarme a mí qué es lo que se puede hacer en eso. En los contratos colectivos, cuando nosotros íbamos a discutir, aquí no había ningún abogado laboralista, ni para favor de los patronos, ni para favor de los trabajadores. Los que más entendían era Antonio Rosario, que fue ministro de Trabajo, y el doctor César Estrella Sadalá, que ambos eran asesores nuestros. Entonces trabajaban. Entonces nosotros, Henry, especialmente, porque Henry, aunque estudiamos juntos, él aprovechó más que yo en lo que tiene que ver la técnica del movimiento sindical. Entonces aprovechamos bastante. Y los puestos que él ocupó, pues le daban una posibilidad de poder desarrollar más los conocimientos adquiridos. Eso no lo tenía ninguna otra central sindical, porque aquí no había escuela. Jesús de Galinde, en su libro La Era de Trujillo, se hace una pregunta: ¿dónde se formarán los dirigentes sindicales dominicanos? Porque no había escuela, no había cursos, no habían libros, no había nada que tú dijeras, yo quiero ser sindicalista. Aquí, para ser sindicalista, tú tenías que entrar a la Confederación de Trabajadores Dominicanos, que era dirigida por el Partido Dominicano. Pero no había cuestión de sindicalismo puro. El único que hizo algo en todos los 30 años de Trujillo fue Mauricio Báez, y fue limitado a La Romana y San Pedro de Macorís. Y huelga de días que duró, pero fue una gran hazaña, porque él tampoco tuvo formación, él tuvo formación política, porque él era del Partido Socialista Popular, pero no sindical. Nadie se había formado. Y Henry y yo pasamos 7 meses después de la muerte de Trujillo en Venezuela estudiando. Solamente Henry, en el caso Henry mío, eran sindicalismo. Los otros estudiaban política o asuntos agrarios o asuntos juveniles. Pero él y yo era especializado en el movimiento sindical. Por eso la CAS creció en poco tiempo. Nosotros llegamos en enero, pero ya en mayo éramos la principal organización sindical, cuando los otros tenían ya cientos de sindicatos organizados. Pero entonces, por ejemplo, llegaban a Moca, y entonces ¿con quién se reunían? Bueno, nosotros una gran ayuda que tuvimos fue la Iglesia Católica. En esa época el 92% de la población era católica y los cristianos éramos los católicos. No es como ahora, cuando dice cristiano quiere decir que no es católico. Entonces, los padres jesuitas, que eran especialistas en cuestiones sociales, o son especialistas, ellos nos ayudaron mucho. Entonces, lo que tú preguntas, yo iba, por ejemplo, a Dajabón. ¿Qué iba yo? Buscaba el cura. ¿Cuál es, por ejemplo, en el caso concreto, en Dajabón, al padre? ¿Quién es el hombre más popular aquí de todos los trabajadores? Ah, sí, a él le dicen pique y se abre. Y vamos a buscar pique y se abre. Entonces le hablábamos de esto, le dábamos un curso, teníamos unidad móvil. La unidad móvil quiere decir, yo iba con un cuaderno con mi clase y esa era la unidad móvil del INFAS. Entonces teníamos en el Santo Cerro, teníamos una escuela, aquí en los jesuitas, en el kilómetro 13 de Jaina, ahí dábamos cursos. Porque al principio no teníamos local. Lo del INFA lo conseguimos en el 65, nosotros nos metimos en el INFA cuando la revolución, que eso estaba, el dueño o el que representaba eso era Belisario Pejero, y nosotros nos metimos y después negociamos todas las cuestiones. Pero, ¿qué hacíamos nosotros? Buscar a las gentes populares de cada región, que en la mayoría de sus casos eran trabajadores. Entonces, esos trabajadores, ¿qué hacíamos? Le dábamos un curso que se llama el ABC del sindicalismo, que es lo que es una asamblea, cómo se dirige una reunión, cómo se habla en público y cuestiones elementales que debiera saber cada sindicalista. Y con eso atraíamos gente, porque nosotros, la mayoría de los dirigentes, éramos del Partido Revolucionario Social Cristiano.
pero los afiliados a la CAS en un 80 o 90% eran del PRD políticamente, eran de un partido político, que nosotros no éramos de ese partido político. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los comunistas? Cuando nosotros comenzamos desde el año 62 hasta el año 72, nunca hubo un sindicato comunista, porque los comunistas lo que les decían a los trabajadores era que la revolución estaba al doblar la esquina, que ya el capitalismo estaba agonizando y que todo se iba a cambiar. Y nosotros lo que le preguntamos es, ¿cuál es tu situación? ¿Cuánto tú ganas? ¿Cuánto tú quieres ganar? ¿Cuál es la situación de tu familia? ¿Cuánto tú ganas? Y resolvíamos los problemas, no entrábamos en cuestiones ideológicas, pero ellos sabían que nosotros, nuestros principios eran los principios, valores del sindicalismo cristiano, porque nos llamamos Confederación de Sindicatos Cristianos. Don José, cuando entra la invasión, ¿cuántos marines llegaron aquí? 42.000. Porque eran ejércitos que estaban peleando en Asia y había un grupo que estaban en Puerto Rico. Esos que estaban en Puerto Rico llegaron inmediatamente y eso eran 42.000 en barcos, en aviones, en buques, a pie, de todo llegaron. Ahora, ellos cuando comenzaron, lo primero que dijeron es, porque ellos llegaron inmediatamente, ellos se instalaron en el Hotel Embajador. Entonces yo decía que ello era para proteger los norteamericanos que vivían en la República Dominicana y los que quisieran salir. Esa fue la primera misión. Ahora, después que el presidente Johnson ordenó una invasión, entonces eso se convirtieron no en buscar gente de americanos, sino la labor militar. ¿Cuál es la labor militar? Andar armado y pelear. Esos son americanos, ingleses, rusos o lo que fuera. Entonces ese grupo fue que quiere decir, lo que comenzó como una guerra entre grupos dominicanos, porque era una cuestión nacional, de volver a la Constitución dominicana. Nadie te puede decir, imaginó que los norteamericanos no iban a invadir. Nadie. Y en los planes y en las discusiones, lo que se decía era que los únicos que podían tumbar al triunvirato eran los militares, porque los militares son los que tumban gobierno. Ningún partido político tumba gobierno, ninguna persona, ninguna idea, ningún libro tumba gobierno. Los gobiernos lo tumban los militares. Entonces todo el esfuerzo que se hizo era dirigido a los militares. ¿Quién era el jefe? El coronel Fernández Domínguez. Él fue el que organizó, el que hicieron todo. Lo del triunvirato lo detectaron y lo que hicieron fue que lo mandaron a Chile como agregado militar. Y cuando comenzó todo, él estaba en Chile. Él no estaba aquí, él estaba en Chile. Y Camaño lo nombró ministro de Interior y Policía, aún él no estando en el país. Entonces, ¿cuántos militares vinieron? 42.000. Y ese era un equipo que estaba en Puerto Rico, norteamericano, que Puerto Rico es un estado, digamos, libre asociado, pero con los americanos. Cuando surge la revolución y el golpe de Estado, ¿la CAS convocó una huelga? No, porque ¿qué es lo que vamos a hacer huelga? O sea, cuando comenzó la cosa interna, estamos hablando 24, 25, 26, que eran cosas internas. Por ejemplo, a mí me mandaron, yo estaba en la capital, me mandaron a Santiago para ver qué posibilidades de movilización se podían hacer. El estudio que hicimos, el análisis en Santiago mismo, era que no había condiciones objetivas para hacer un levantamiento como el que se hizo en la capital. Porque en la capital los militares repartieron armas. Las armas que habían en el Palacio Nacional se repartieron a todo el mundo y los que habían en campamentos. Y en Santiago no pasó nada de eso. Entonces la gente estaba indefensa, estaba esperando que viniera alguien de la capital para reforzar eso, pero nunca llegó. Porque toda la revolución se dio en Ciudad Nueva, una parte de la capital, no es la capital, en Ciudad Nueva, y el fondo era el mar. Quiere decir que no había por dónde correr. Usted tenía que pasar por la tropa, donde están las tropas americanas. Usted quería ir para el sur, para el este, para el norte, para donde quiera. Tenía que pasar el filtro de los americanos.
Entonces, por eso la revolución se concentró todo en Ciudad Nueva. Pero era cercado todo, porque lo primero que hicieron los americanos fue cercar la parte donde estaba el grueso del movimiento constitucionalista. Y todo el que venía del interior, entonces venía a Ciudad Nueva. Nosotros estábamos porque la casa de Henry estaba cerca del palacio y podíamos estar en la casa de Henry, que era para nosotros, digamos, la sede. Después nos mudamos a cerca del Parque Independencia y ahí teníamos ya el comando más organizado, con comida y todo, la misma comida todos los días, pero había comida, pica pica. Don José, y entonces ahí, cuéntanos de la noche de lo del tanque. Ah, bueno. Una noche era normal al principio de la revolución que a las 6 de la tarde se apagaran todas las luces de Ciudad Nueva. Y grupos de comando estaban encargados de subirse en la azotea para ver qué pasaba, porque ya los americanos estaban aquí en todo eso. Una noche, como a las 10 de la noche más o menos, de arriba, la consigna era pueblo, 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 se acerca un tanque. Bueno, nosotros corrimos despavoridos, todo eso, porque no había por dónde ir, porque tú no podías mandarte todas las cuestiones. Cuando el tanque se acerca, se para frente a la casa de Henry y enfoca los cañones para allá. Los que estábamos ahí, bueno, estábamos temblando de miedo porque no teníamos. Henry tenía un revólver, pero con eso no se podía enfrentar un tanque. Tú con un revólver no se puede hacer eso. Los otros estábamos desarmados, casi todas las cuestiones. Entonces, cuando estábamos en el momento más de crisis, podemos decir, salió un haitiano y dice: Henry, yo vengo a dormir para acá porque yo me robé este tanque. Entonces, él contó la idea de que él estaba parado en una esquina, vinieron unos americanos con un tanque, unas muchachas se pusieron a hablar con ellos se desencantaron y él, como un carro manejó, sabía cómo adelantar, lo único que sabía, echarle para adelante y para atrás, y se fue. Y los americanos, los otros, no se atrevieron a entrar a perseguirlo, porque ahí era la zona constitucionalista. Y Lamarque pues durmió la noche, al otro día, nosotros, ni Henry, ni yo, ni ninguno, sabíamos manejar tanques, ni cómo se manejaba. Entonces fuimos donde Camaño, a la jefatura, y le dijimos que teníamos un tanque. Entonces ellos mandaron un equipo de personas que conocían, militares, que conocían eso, y fue el primer tanque que tuvo el movimiento constitucionalista americano, tanque de último modelo, de última moda. Y Lamarque, después yo hablé con él y le pregunté: Lamarque, ¿y por qué tú estás en la revolución? Entonces él me dijo que su abuelo le había dicho que Barahona era de él, porque cuando la ocupación norteamericana, muchos haitianos se apoderaron del pueblo. Entonces no había documentos que atestiguaran, no, sino decía: yo soy el jefe de Barahona y todo es mío. Entonces, muchos después que se fueron a Haití, ellos le decían a sus hijos o a sus descendientes que él era el dueño de Barahona. Entonces, yo espero que algún día en Barahona me den una parte, de que por eso él estaba en la revolución. E igual mucha gente aquí decía o siempre ha dicho que su papá era dueño de tanta tierra y Trujillo se la quitó. Y a veces no era verdad. Pero eso era un cuento. Y con los haitianos había ese cuento de donde tuvieran haitianos que manejaban pueblos. Los haitianos repetían a sus descendientes que eso era de él, porque no había papeles ni nada. Y entonces en Venezuela el abuelo tenía una vida social muy activa. Era el canciller. Ahí había una hermana de Henry que vivía allá en Venezuela, que él restableció mucho sus relaciones porque ella vino muy pocas veces a la República Dominicana, pero Henry fue bien recibido desde el principio, pero por las altas esferas políticas, no era obreritos, decimos, no, por Rafael Caldera, Luis Herrera Campín, Aristide Calvani,
el ministro tal, funcionarios de eso. Y Henry en eso se manejaba como un verdadero político, de relaciones, amistades. Bueno, cuando los venezolanos fue que le pusieron canciller, porque él resolvía los problemas. Problemas de Venezuela, no solamente problemas internacionales, sino de Venezuela, todo eso. Y él tenía muchas habilidades para resolver problemas. Yo, por ejemplo, quiero decir que yo cuando tenía cualquier problema, lo primero que hacía era consultar con Henry a ver lo que él me decía. No necesariamente hacer lo que él me decía, pero siempre daba consejos y tenía salida para cualquier cosa. No aportaba dinero, pero daba ideas. ¿Usted no podría explicar cuál es la importancia del personal técnico en un país? De formación técnica profesional. Claro, o sea, ¿por qué son importantes los técnicos en un país? Bueno, normalmente, yo te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Yo en Santiago de los Caballeros estudié en la Academia Santiago. La Academia Santiago enseñaba mecanografía, taquigrafía y contabilidad. Quiere decir que si tú salías y era bachiller, iba a buscar trabajo y decía que era bachiller, pero yo salía de la academia y yo decía que yo era mecanógrafo, en aquella época me daban el trabajo a mí, porque yo era mecanógrafo. Entonces, la persona que sale formado profesional y técnicamente tiene posibilidad de empleo más que aquel que está solamente estudiando en la escuela. Porque en la escuela te enseñan trigonometría, te enseñan cuestiones y que tú nunca lo vas a ver. Son muchas teorías y muchas cosas. Mientras que la formación técnica y profesional, como lo ha instalado el Infotec, es dual. Quiere decir, tú puedes trabajar y ese mismo trabajo que tú estás haciendo, entonces tú te puedes profesionalizar en ese trabajo. O tú puedes hacerte especialista en ese trabajo. Por eso, en Europa especialmente, la formación técnica profesional tiene más valor que la formación académica, solamente de ir a la escuela. Y cuando tú tienes las dos formaciones, es mucho mejor. Pero si solamente tienes la formación técnica, pues la formación técnica y profesional te enseña el oficio. Ahora en la escuela te enseñan para la vida entera. Quiere decir que es más completa. Pero tú duras 7 años en la primaria o en la intermedia y el liceo y dura 14 años formándote, pero no sale nada. Porque un bachiller, ¿qué es? Nada. Mientras que tú dices, yo me formé en el Infotec y soy mecánico, soy albañil, soy carpintero, soy eso que, tú puedes conseguir trabajo muy fácil. Los países que tienen desarrollado su capital humano formado tienen más posibilidades de desarrollarse que cualquier otro, porque el desarrollo está. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué es lo que se enseña? Son tecnologías nuevas que antes no habían. Eso es lo que la gente necesita. ¿Se da eso en las escuelas? ¿En la escuela tradicional? No, no se da esa escuela. La escuela te da una cosa tradicional. Mientras que tú vas al Infotec y tú te formas y tú quieres saber cosas de tecnología moderna y te lo enseñan. Pongo el Infotec, pero por ejemplo los salesianos son especialistas en formar jóvenes en sus escuelas para que salgan agrimensores, por ejemplo, a trabajar en la tierra, que es una de las especialidades que ellos tienen, que eso no se da en las universidades. Entonces, la mayoría de las escuelas técnicas profesionales, entonces, forman un capital humano muy importante para el desarrollo del país. No sé, cuando la dictadura, el abuelo era activo, ¿cómo era su vida católica y en la iglesia? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Al principio de la dictadura nadie éramos antitrujillistas, ni él ni yo. Nosotros no éramos eso. Nosotros sí éramos de la iglesia católica, porque antes a los católicos era que nos decían cristianos, por eso se llama Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, Ligas Agrarias Cristianas. Esos eran los términos que se usaban. Pero la juventud, a menos que tu familia no se metiera en asuntos contra Trujillo,
no había problema. La juventud nuestra fue una juventud feliz, alegre. Aquí cuando comenzó, yo no estaba en el país cuando la confrontación de la iglesia con Trujillo. Ya yo había salido. Henry sí estuvo en esa primera confrontación. Entonces sí hubieron muchas persecuciones de los políticos, tanto militares como civiles, también muchos civiles, contra la gente de la iglesia. Y Henry estaba con la gente de la iglesia. Yo no estuve en ninguna confrontación de eso, porque cuando yo salí en febrero del 59 no se había hecho esa confrontación. Todavía no había ese problema. Eso surgió después que yo salí. Pero Henry sí tuvo en los primeros conflictos que hubieron de la iglesia con el Trujillato, que era una dictadura y era duro. No era solamente vocear y decirlo, sino era una cuestión muy dura al principio. Después salieron mucha gente exiliada, mataron a mucha gente cambió y con la muerte de Trujillo se arregló todo. Aquí la muerte de Trujillo, a diferencia de otros países, por ejemplo en Cuba, la revolución tumbó un régimen, pero mataron muchos cubanos, muchos. Aquí no mataron ni un trujillista. Por ser trujillista no mataron a una persona, no lo mataron. Pero se quedaron todos los militares intactos. Por eso fue cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, ¿quiénes se lo dieron? Los militares que eran trujillistas, porque él no lo cambió. Él cambió 1 o 2 cargos, pero los otros eran todos eran formados bajo la dictadura de Trujillo. Claro. Y luego, ¿el abuelo siempre fue católico? Sí, católico, apostólico y romano. Ahí no hubo nunca duda ni titubeo. Yo conocí a Henry, como dije, en la Acción Católica. Yo era de la Juventud Obrera Católica, él era de la Acción Católica. Todos los domingos íbamos a misa, comulgábamos y llevábamos todos los principios de la iglesia, desde jovencito. Digo, la edad que teníamos era jovencito, digamos, en todo eso. Y nunca titubeamos en toda nuestra trayectoria de vida. Ahora Henry en la iglesia era voceado, no era oído solamente, sino daba sus voceaditas. Don José, cuando el abuelo tiene su accidente, su ACV, yo recuerdo verlo mucho donde él. ¿Usted nos pudiera contar un poco de eso? Bueno, yo después que Henry dejó sus actividades políticas y sindicales, todo eso, normalmente iba toda la semana a su casa. Yo hablo mucho, pero Henry hablaba más que yo. Entonces yo iba fundamentalmente a oírlo. Y pasábamos 2 o 3 horas los domingos en la tarde conversando. A veces comíamos en unos chinos que quedan cerca de la casa de Henry. Y teníamos buenas conversaciones. Yo con Henry aprendía mucho. Y mis problemas los llevaba y él me orientaba en todas las cuestiones. Porque Henry tenía una experiencia muy vasta en todo, no solamente en una cosa, sino en todo. Él lo que no daba era dinero, pero después daba muchos consejos. Cuando él tuvo el accidente, bueno, mi relación con él venía de muchos años, no era improvisado, de decir que somos amigos porque estamos en la casa. O sea, he tenido miles de gente que han sido compañeros de sindicato o que han sido dirigentes, pero una cosa es la amistad personal, ya no institucional, que la amistad personal. Y Henry y yo teníamos una amistad personal. Yo iba una vez a la semana. Ahora, cuando Henry, ustedes saben mucho, que Henry duró para abrir los ojos muchas semanas, para hablar meses. Quiere decir, fue una cuestión muy severa lo que él recibió y él se recuperó de todo. Yo recuerdo que yo fui con Manolo Zaguirre, un dirigente sindical español que vino muchas veces aquí, que era muy amigo de Henry, y
Eh, y bueno, yo lo llevé allá a la casa. Henry, mira, aquí está Manolo Zaguirre. Que se ve. Y Henry le dice, bueno, por hace como 10 años él y yo tuvimos una reunión y hablamos de discutir del verbo ver, to be o no to be. Y digo, coño, porque recordarse de 10 años de una conversación quiere decir, él tuvo su mente, llegó a tener claridad en su mente, no en sus movimientos. Él y yo rezábamos. Yo cuando lo enterramos, la familia de Henry me delegó para que yo hablara a nombre de la familia. Y yo dije que cuando Henry estaba bien, yo iba a su casa, él hablaba el 75% y yo el 25%. Pero cuando él se enfermó, me la empaté, yo hablaba el 75% y él el 25%. Pero la enfermedad de Henry me dolió mucho, realmente, porque yo una semana antes de que tuviera el problema, yo llegué a su casa y yo lo vi sacando cuentas. Y yo le digo, Henry, ¿qué tú estás sacando? Y él me dijo, mira, mi familia, el único que ha llegado a 75 años soy yo. Y aquí están los míos. El Pidio murió de tanto, Mercedes murió de esto, Fulanito murió de esto, y el único que ha llegado a 75 años soy yo. Y él llevaba esos controles que casi nadie se mete en su mano para ver a qué edad murió cada uno de la familia. Y Henry fue más entregado a la familia, a los amigos, que para él mismo solo. Pues Henry nunca fue un individuo de expresiones groseras, primero. Segundo, de sustentar cosas que tú no tienes. Segundo, de hacer alardes de cosas que no tienes. Porque Henry tenía una inteligencia natural. Él no estudió en la universidad. Él no hizo estudios. Él leía muy poco, pero tenía una habilidad mental que pocas personas yo he conocido como él, de naturaleza. Yo hacía una inteligencia natural. Y mucha gente le consultaba muchos temas, problemas personales, familiares, hasta económicas, pero él ahí no cedía mucho. Pero Henry era una persona muy difícil. Fue mi mejor amigo que yo he tenido en mi vida, porque tuvimos amistad desde los 15 años, 16. Estuvimos juntos en la Acción Católica, estuvimos juntos en la JOP, estuvimos juntos exiliados en Nueva York, estuvimos juntos en Venezuela, estuvimos juntos en la casa, estuvimos juntos en el plano internacional y en el orden personal. Yo lamenté mucho la situación de Henry, de su enfermedad y también de su problema matrimonial, que le afectó mucho a él personalmente. El rompimiento con Carmen, porque, bueno, sus hijos son de Carmen, y fue algo que yo a veces no tengo mucho amplitud para explicar esa situación, pero le hizo mucho efecto a él personalmente. Y después la situación de Carmen, de su enfermedad, también en los últimos años le hizo mucho efecto. No es ella, sino los hechos en los cuales está relacionado ella. Yo creo que son problemas de la vida que uno no tiene solución, ni encuentra explicación, pero son cosas que pasan.